Bueno, pues como os ha mostrado Domingo, la depuradora inicial de Procavi no tiene nada que ver con la depuradora de ahora. Para todas esas remodelaciones, reformas, mejoras, os vengo a mostrar yo una parte de análisis del fango activo que de un lado nos van a justificar esa necesidad y por otro lado nos van a ayudar a comprender por qué se han ejecutado. Lo primero que vamos a ver es quizás un poco reiterativo, pero porque os hagáis una idea de las condiciones del vertido al que nos enfrentábamos. Teníamos unos caudales bastante elevados. En origen eran 600 metros cúbicos, posteriormente la producción del matadero aumentó y quizás fueron algo más. También fue aquí una clave para no reducir mucho ese caudal, la política medioambiental que tenía la empresa. Es una empresa que prioriza el limitar el consumo de agua, aplica técnicas y mejoras medioambientales importantes, con lo cual, bueno, el caudal no llegó a mucho más. Por otro lado, la alternancia de carga y la estacionalidad. Como bien os ha comentado Domingo, el vertido más importante era el vertido de La Matanza. En épocas de mayor producción, La Matanza podía situarse en torno a las 16 horas al día y la DQO medida era, en aquellos momentos, era bárbara. O sea, podíamos estar hablando de QO de 40.000, de 40 gramos y cosas así, ¿vale? Entonces, eso a la contra de los periodos en los que el único caudal, el único vertido que llegaba a la depuradora era el vertido de limpieza, donde el caudal era más bajo, era un problema. Luego también la estacionalidad. No era lo mismo cuando estábamos en plena campaña navideña, donde todo el mundo consume pavo, pues era muy importante. Luego, otro problema que tenía la instalación es que el vertido no era continuo. O sea, la instalación trabajaba de domingo a sábado, o sea, de domingo a viernes, pero el sábado no trabajaba. Ese día de parón para un biológico, pues gestionarlo fue un poco complicado. Luego, de otro lado, el influente al que nos enfrentamos es un influente muy biodegradable, pero con una carga, un importante porcentaje de carga lentamente biodegradable, tipo proteína, sangre, celulosa, con lo cual es un vertido difícil. Luego, de otro lado, como bien dice Domingo, las malas prácticas de algunos es abrir la alcantarilla y tirarlo por la alcantarilla y sin tener conciencia de que luego llega la depuradora. Eso en las tareas de mantenimiento, de limpieza y temas así, pues a veces causaba bastantes problemas, sobre todo en limpiezas con ácido y de procesos productivos donde era necesario, pero bueno, que bien gestionadas y como decía Miguel Ángel, es fácil neutralizarlo en origen, pero causa bastantes problemas en la depuradora. Entonces, bueno, lo que yo vengo, como os he comentado, lo que vengo a mostraros es un poco lo que nos encontramos de forma habitual o lo que nos encontrábamos de forma habitual en esta instalación y haciendo un análisis del fango activo. Entonces, primero vamos a ver una parte macroscópica, este estudio macroscópico, como en cualquier otra instalación, lo hacemos mediante el ensayo de la OB30. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una instalación que por las características de su vertido, de su agua influente y por las características de su alternancia de carga, estaba obligada a trabajar una alta concentración de sólido y a unas condiciones de alta edad de fango. Con lo cual, eso presentaba un problema para hacer una decantación en condiciones y para que la separación de fases fuera eficiente. Ahí intento mostrar dos episodios distintos. De un lado, cuando teníamos una muy alta carga influente, donde la separación de fases era nula o casi inexistente. Y por otro lado, en algunas situaciones en los de la carga por H o por B, la carga influente era más baja, podíamos llegar incluso a tener procesos de nitrificación incontrolada, ¿vale? En cualquier caso, tanto una situación como otra comprometían la calidad del efluente de la instalación. Siguiendo nuestra valoración del fango activo, pues llegamos a hacer una valoración microscópica, visualización al microscopio del flóculo del fango activo de esa instalación.
Igualmente, os muestro ahí la formación flocular, en cualquier caso era muy deficitaria, la cohesión y los agregados eran escasos debido a la alta carga, a la falta de segregación de esos polímeros por parte de las bacterias, bien sea condicionado pues, por la falta de nutrientes, por la falta de aireación, etcétera. En algunos episodios, como los que os muestro abajo, la formación flocular podíamos decir que era más correcta, pero en esas situaciones era porque estaba favorecida por el empleo de floculantes. Aún así, vemos que tiene un flóculo muy compacto, pero la disgregación del espacio interflocular sigue existiendo. Siguiendo con nuestro estudio del análisis, vamos a centrarnos ahora en la biota. Os muestro algunos de los organismos presentes en cada una de las condiciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues visualización al microscopio y haciendo un estudio del ecosistema. Contábamos individuos, especies, grupos funcionales, porcentaje de grupos funcionales dominantes, etcétera. Comentaros, en todas las muestras que se estudiaron siempre estaba la presencia de las amebas desnudas, que están muy asociadas a influentes lentamente biodegradables, como es el caso. Luego, por otro lado, sí que podíamos discernir dos episodios distintos. Por un lado, igual que os he mostrado en las V30, situaciones donde no existía separación de fases y a priori los rendimientos de depuración no eran buenos, donde nos encontrábamos pues escutociliados como drepanomonas, tetanomonas, tetraimenas. Luego, por otro lado, bueno, y todos ellos asociados a mala floculación. Luego, por otro lado, encontrábamos en condiciones donde los rendimientos de depuración podían ser buenos, los niveles de oxígeno eran suficientes, nos encontrábamos siempre una alta población de amebas testáceas y de grandes flagelados tipo peranema y demás asociados a las condiciones de nitrificación. Luego, en episodios donde el fango estaba más estable, encontrábamos porcentajes importantes de Bacteria borosessiles. Pues igual que hemos hecho con los protistas, pasamos a hacerlo con las bacterias filamentosas. Las bacterias filamentosas identificadas, pues las muestro ahí, principalmente Galo 1701, Thiotris 00410675 y Sofaera y 092. Podíamos igualmente discernir dos episodios. De un lado, cuando los rendimientos de la planta de sus productos o del pretratamiento del vertido nos generaba una influencia mayor de grasas a la depuradora, era un ambiente que aprovechaba nocardia y los morfotipos Galo para desarrollarse. Por el contrario, cuando la carga influyente era más pequeña y había un déficit nutricional, era aprovechado por 0,092 para su desarrollo. Entre todas las muestras también vimos, estos filamentos, en definitiva, como es normal, como todos sabemos, lo que provocaba era un bulking filamentoso. De un lado, la proliferación de estos filamentos favorecían la disgregación de los flóculos, como hemos visto anteriormente, y por otro lado, aquellos filamentos que eran más largos y más robustos generaban la formación de puentes interfloculares, generando flóculos de más tamaño, pero con dificultad a la hora de sedimentar. Otras observaciones curiosas que podíamos ver era la presencia de bacterias nitrificantes en aquellos momentos en los que los valores de oxígeno y de carga estaban ajustados y se producía nitrificación. Por el contrario, en situaciones de déficit de aireación o exceso de carga, veíamos filamentos que contenían gránulos de azufre, en aquellas bacterias que eran más competitivas ante esas situaciones y podían activar el metabolismo de azufre. En algunas ocasiones donde teníamos fermentaciones previas o la cantidad de ácidos grasos volátiles era muy elevada, nos encontramos con bacterias Pau y por último, la deficiencia nutricional se nos hacía muy evidente en algunas situaciones al realizar la tinción de Neisser. Ahí os muestro algunas imágenes de lo que obtuvimos. Bueno, pues además del bulking filamentoso, encontrábamos con mucha frecuencia viscosidad en el medio.
Las dos primeras imágenes que os muestro es con el test de nigrosina. Y la última es un episodio en el que se adicionaba floculante y es la floculación de esa misma viscosidad. Esa viscosidad se produce cuando las bacterias tienen limitación de, cuando las bacterias tienen limitación de nutrientes, nitrógeno y fósforo, acumulan la DQO y en el momento en el que ese equilibrio nutricional vuelve a establecerse, segregan esa DQO como exopolímeros. En estos casos puede traer de cabeza el mantenimiento y el funcionamiento de los MBR. Esa viscosidad, además de no permitir la transferencia de aire en cualquier sistema, además en el MBR puede producir un ensuciamiento importante de las membranas. Por último, ya para finalizar, os he comentado antes que, bueno, que en el caso de los episodios de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, es posible que lleguen a la instalación tóxico. Aquí os muestro algunas imágenes. En este caso no hemos detectado la presencia de tóxicos. Es un estudio de viabilidad por fluorocromo. Veis de verde las células activas y en una tonalidad rojiza las células inactivas o muertas. Solo del 1 al 3% de la población en este caso estaba inactiva. Luego los tóxicos se mitigan y no llegan a afectar en este caso. Bueno, concluyendo ya, solo deciros que, bueno, que las mejoras que se han hecho en la EDAR han modificado mucho y han aumentado mucho los rendimientos de la instalación. Principalmente la balsa de homogenización ha hecho que esa laminación del caudal y de la carga sea posible. El tanque anaerobio que comentó Domingo, que pasó de ser un digesto anaerobio a un tanque anóxico, ha facilitado la eliminación de los nutrientes y, bueno, y el MBR ha solucionado de forma muy gratificante los problemas de sedimentación del fango. Y con esto termino. Gracias.